Un pecado equivale a 2 gracias. 2 sin equal 2 pecados, 4 gracias. 3 sin equal 9 grace. 3 pecados 4 sin se- equal 16 se grace. duplican, 9. 4 pecados, 5 16 equal gracias. 25. 5, 25, es exponencial. Because where sin increased, grace abounded. Fijemos lo que dice el versículo. Solo así se puede explicar que donde el pecado abunde, sobreabunde la gracia. Let me give you a puzzle. Permítanme darles una ilustración. Can God, ¿Puede Dios, who can do all things, quien es capaz de hacer hasta lo imposible, and can do anything he wanted, puede hacer todo lo que quiera? could he create a rock Él podría crear una roca that is so big and heavy que es tan grande y pesada that he himself could not lift it? que Él no puede levantar. Dios es capaz de hacer lo imposible. Él en eso de hacer lo imposible puede hacer una roca tan grande y tan pesada que ni Él mismo puede levantar. Could he create a rock? Because he can do anything he wanted. Recordemos que Él es el Dios de los imposibles, pues va a preguntar, dice. That ¿Puede Dios is so big and so dense, so heavy, crear una roca que es tan grande, tan pesada, that he himself could not lift it? que ni Él mismo pueda levantarla? Let's take a look. Pensemos en ello. How many say yes? ¿Cuántos decimos que sí? One? How many say no? ¿Cuántos decimos que no? How many are scared to vote? ¿Cuántos tenemos miedo de votar? Ni siquiera de pensar. De no equivocarnos. The answer is no. La respuesta es no. But why? ¿Pero por qué? Why is the answer no? ¿Por qué la respuesta es no? Cualquier piedra que él haga la va a sostener siempre. Any work that he will do, he can lift it. Why? ¿Pero por qué? Dios es Dios. You told me you could lift it, but you did not tell me why he could lift it. Me has dicho que puede levantarla, pero me has dicho por qué puede levantarla. Dios es todopoderoso. Because he's God, he's Dice Almighty. que sostiene el universo. Because it's also he said that he sustains the universe. You still haven't answered the question. No me han respondido la pregunta, todas son explicaciones. Tal pero no vez la algo digo respuesta. yo. Why? Porque Dios hace las cosas con propósito. Because God do everything with a purpose. Doesn't answer the question. Tampoco me responde la pregunta. Esa es una pregunta sin sentido. It's a nonsense question. No, it's not a nonsense question. No, no es una pregunta sin sentido. Que nada es imposible para él. No. The answer is, La respuesta es, no matter how big God creates the rock, no importa qué tan grande sea la roca que Él haga, it is finite in size, Él es infinito en tamaño. and God is infinite. Él es finito en tamaño, la roca, cualquiera que sea, tendrá un tamaño final. Mientras que Dios, como infinito, And finite is always less than infinite. lo finito siempre será menor que lo infinito. The question is important related to this verse Abramos la mente, por favor, la pregunta es importante, because you and I, porque usted y yo, no matter how many sins we create, no importa qué tantos pecados they are finite in number. son finitos en número, no importa qué tantos pecados cometamos al día, son finitos en número como la piedra, And grace is infinite. y la gracia es infinita. Amén. Oiga, qué interesante. I once estimated Quiero estimar, quiero hacer una estimación. if I lived 80 years Si yo vivo 80 años and I committed y cometo 5 sins a day, 5 pecados al día, I would commit podría llegar a cometer approximately 185,000 sins or más something like that. aproximadamente 185,000 pecados si multiplicamos de manera sencilla 5 por 80, 5 por 365 y luego por 80. No matter how many sins I commit in my lifetime, Pero no importa cuántos pecados yo cometa durante mi vida, there will be a final number. siempre habrá un número final, siempre serán finitos, It will be finite. siempre serán finitas. It will end. Terminarán, al igual que mis días, But grace is infinite. pero la gracia es infinita. Es un Es- atributo de Dios. And so I have
185,000 Así que digamos ahora tengo 185,000 pecados equals 2.6 billion, something like that. que puede ser multipliquémoslo. 185,000 que serían 80 años, supongamos que lo duplicamos, son por 185,000, 2.5 billones. Pero aún así tiene un número final. A lot of grace. La gracia de Dios es infinita. Grace is infinite. Es infinita. And I think the sign for infinite, I remember, it's a Y si mal no recuerdo, el signo de infinito viene siendo algo así. I think that is the number for En infinite. simbología, creo que esa es la manera en que se grafica el infinito. I think, if I remember correctly. Sin la raya, no se no. ¿Ahí? Se cierra, no es que no se cierra. No se cierra. No se cierra y se le pone el raya arriba. No, va cerrado. Va cerrado. Se cierra. Well, you got the idea. Bueno, qué bueno que captamos la idea. ¿Sí? It is like taking Es como tomar the entire Atlantic Ocean el océano Atlántico, todo el océano Atlántico que nosotros conocemos, está frente al limón, and dumping it on top of one birthday candle. y vertir todo el océano Atlántico para apagar una candela de cumpleaños. Así es la gracia comparado con el To pecado. put the candle out. Para apagar una candelita. Así de infinita es la gracia y de finito nuestro pecado. Grace does not match my sin, it overwhelms it. La gracia jamás es igual a mi pecado, sino que siempre sobreabunda. Significa que cubre totalmente la cantidad que sea de pecado. But there is a question. Pero hay una pregunta, It is found in Romans 6:1. y está en Romanos 6.1. Romanos 6.1. The question is this. La pregunta es esta. What shall we say then? ¿Qué diremos pues? Are we to continue in sin that grace might increase? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Why? Pero, ¿por qué? Because we have died to sin. Exactly. Exacto. Most people read that question Muchas preguntas leen este versículo and they answer the question this way. y responden a la pregunta de esta manera. Because if I don't stop sinning, Si yo no dejo de pecar, there is a limit to grace. hay un límite para la gracia. Es decir, si yo al recibir a Cristo no dejo de pecar, continúo pecando, hay un límite para la gracia. Hay un límite que me cubre de pecados, la gracia. Hay un límite de pecados que cubre la gracia. Paul creates a formula in Romans chapter 5. Pablo creó una fórmula en Romanos capítulo 5. More sin, overwhelming grace. Si abunda yo el pecado, sobreabunda la gracia. He never changes the formula. Jamás ha cambiado la fórmula. La fórmula es: si yo abundo pecando, sobreabundará la gracia que ahogará mi pecado. He never refutes it, never denies it. Nunca la denegó, nunca la refutó. Esa es la fórmula que establece en capítulo 5, versículo 10. He lets it stand for what it 20, is. perdón. Y la sostuvo por lo que es. Infinite grace. La gracia es infinita. One commentator wrote. One commentator wrote. Un comentarista escribió: Until you ask the question, hasta que no hagamos la pregunta, are we to continue in sin that grace might increase? si yo continúo en pecado, la gracia abundará. You have not understood grace. No estamos entendiendo la gracia. Hasta que no hagamos la pregunta, si yo continúo en pecado, la gracia abundará. No hemos entendido la gracia o el perdón.
So the question in your minds is this. Así que la pregunta en nuestra mente es la siguiente. Are you telling me ¿Me estás diciendo that I can go out and do anything I want, que yo puedo ir y hacer lo que yo quiera and God will forgive me? y que Dios me perdonará? I just want to let you know, Solo quiero que sepan, I am not telling you that. no les estoy diciendo eso. No God estoy is. diciendo eso. God is telling you that. Dios es el que está diciendo eso. I want you to understand. Quiero que entiendan, God is telling you. es Dios quien está diciendo eso. If you as a Christian, Si usted como cristiano you can go out and do anything you want, puede salir a hacer todo lo que quiera, cometer los pecados que quiera and it will be forgiven. y serán perdonados, Because it is already forgiven. porque ya han sido perdonados. Let me explain. Permítanme explicarlo. I'm going to create a timeline. Voy a trazar una línea de tiempo. This is the beginning of time. Este es el inicio de los tiempos, de la eternidad presente. This is the end of time. Y este es el final de la eternidad presente. This is when God created the world. Es aquí cuando Dios en principio creó el mundo y comenzó la eternidad presente. This is when Jesus Christ was born. Aquí fue donde Jesucristo nació. This is his death, Aquí es su muerte, el momento de su muerte his resurrection. y su resurrección. And this is the return of Christ. Esta es su segunda venida And this is the ushering in of the new kingdom. y este es el establecimiento del milenio. Right? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien en la línea de tiempo? That is my birthday. Este es mi cumpleaños This is today. y este es hoy, ubicándonos en la línea de tiempo. This is when I die. Aquí es donde yo muero en algún momento. Okay? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? This is God. Aquí está Dios, fuera de todo, eternidad pasada, presente y futuro. Because God lives outside of time. Porque Él vive fuera del tiempo. Time is a creation of God. El tiempo fue una creación de Dios. Now, Ahora, bien. these are my sins. Todos estos son mis pecados. Aquí, ahí están. En Those todo. are all the sins I've committed up to 30 seconds ago. Ahí están todos los pecados que cometí hasta hace 30 segundos, incluso enojarme. These are the sins I will commit in the next 20 years. Aquí están los pecados que voy a cometer seguramente los próximos 20 años. How many of those sins does God know about? ¿Cuántos de ellos los conoce Dios y sabe que los voy a cometer? Todos. All of them? ¿Todos? All? ¿Todos? So he knows Así que Él sabe all. todos. Él conoce todos mis pecados. He knows all of my sins. Conoce todos mis pecados. Now, what did he do with all of my ¿Y sins? qué hace con todo? ¿Qué hizo con todos mis pecados? Turn to Colossians chapter 2. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Amén. Colossians chapter 2, in verse 13. Versículo 13. Read verse 13 and there's 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 13 y 14, capítulo 2. Colosenses. What is the condition of our life in verse 13? ¿Cuál es la condición de nuestra vida en el versículo 13? Muertos en pecados. Muertos en pecados. Dead in sin, dead. We're dead.
Estamos muertos. What did dead people have to offer God? ¿Y qué puede ofrecer un muerto a Dios? Nada. Nada. Nothing. Nada. Nada. So, when we were made alive, Así que mientras estamos vivos, because he said he made us alive in Christ, porque Él dice que nos ha dado vida en Cristo, it had nothing to do with us, did it? no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Now, at the end of that verse, Al final de este versículo, at the end of verse 13, del versículo 13, I want you to read with me very carefully. quiero que lean conmigo muy atentamente. Okay. And he says he's made us alive, Nos perdonó, having forgiven some of our sins. perdonándonos algunos de nuestros pecados. No, ¿No? no. How many did he forgive? ¿Cuántos perdonó? Then why do we live as if he forgave only some? ¿Y por qué entonces vivimos como que si Él perdonó solo algunos de nuestros pecados? Verse 14 explains how he did it. Versículo 14 explica cómo Él hizo eso, cómo anuló todos nuestros pecados. He says he canceled out my certificate of debt. Dice que anuló el acta de los decretos. In Roman times, En tiempo de los romanos, a certificate of debt was used two ways. o sea, el acta, ¿verdad? El acta de los decretos para condenar a alguien se utilizaba de dos maneras. It was used in the banking system, Se utilizaba en el sistema bancario y that when a person borrowed money, he had a certificate of debt. de manera que cuando alguien pedía dinero prestado tenía un certificado de deuda, But it was also used in the Roman judicial system. pero también fue utilizado en el sistema judicial romano. When a man committed a crime, Cuando un hombre cometía un crimen, they would create a certificate of debt creaba un acta de muerte, certificado de muerte, because he was considered a debtor to the Roman porque Empire. era considerado un deudor al sistema romano. And so God has Así que- my certificate of debt. Él tiene el certificado de mi deuda. Entonces, And what did he do with my ¿y qué certificate hizo of con mi debt? certificado de deuda? Con mi deuda. What does he say he did with it in the verse? Ahí lo dice. ¿Qué hizo? Quitándole de en medio y clavándola en la cruz. He has taken it out of the way, Él la quitó de en medio de nuestra vida having nailed it to the cross. y lo clavó ahí en la cruz. He took it to the cross. Lo llevó a la cruz. La clavó en la cruz. In the Roman Empire, En el imperio romano, when a man committed a crime and he had the certificate of debt, cuando un hombre cometía un crimen y tenía un certificado de deuda, if he actually survived the sentence, si sobrevivía en la sentencia, they would write across it a special word. escribían sobre el certificado del acta del decreto de la deuda la siguiente palabra. And wherever that man went throughout the Roman Y Empire, donde quiera que fuera en el imperio romano, if he was ever accused of that crime si again, fuera acusado nuevamente de ese crimen, all he had to do was produce the certificate of debt, lo único que tenía que hacer era presentar el certificado de deuda que tenía, de la deuda, with that word, el acta, que tenía escrita esa Written on palabra. Ahí lo tenía esa nota escrita. and he could not go back to jail. Y no podían echarlo nuevamente preso por la pena que se le culpó, o el delito que se le imputaba. That word Y esta palabra is the very last word es la última palabra Jesus Christ said on the cross. que Jesucristo dijo en la cruz. It is finished. Consumado es. Tetelestai. It is finished. Consumado es. It is done. Consumado es. Now the Está question in Romans 6, La pregunta en Romanos 6, shall we continue in sin that grace might increase? si continuamos pecando, sobreabundará la gracia. Can you go do anything and will God forgive you? ¿Puede
ir a hacer cualquier cosa y Dios nos perdonará? The issue is not will God forgive you? La pregunta no es que si Dios te va a perdonar. He already did. Ya te perdonó. It's done. Ya está consumado. Hecho. But Paul's appeal to Pero- not sinning Pero el apóstol Pablo apela a que no continuemos pecando, is not the limit of grace, no porque la gracia tenga un límite, but who are you? sino por quiénes somos. ¿Quiénes somos para continuar pecando? Romans chapter 6 Romanos capítulo 6 is about who you are as a new creation. habla de nuestra nueva identidad, del deseo de pecar como nueva creación. How should we who died to sin still ¿Cómo, live in it? cómo nosotros que hemos muerto al pecado continuaremos pecando? It is not a limit of grace, No presenta un límite para la gracia, but actually the expansion of grace. sino actualmente lo que trata es de la expansión de la gracia, si nos ha cubierto realmente la gracia. Because not only did grace take away my sin, Porque no solamente por gracia se fue quitado mi pecado, grace put into me a new nature. sino que me fue dada por gracia una nueva naturaleza. And my new nature does not want to sin. Y mi nueva naturaleza no debería de querer pecar. You see, when a man asks this question, Cuando un hombre me hace esta pregunta, cuando una persona me hace esta pregunta, can I go do anything I want and God will forgive me? ¿puedo ir yo a hacer lo que quiera y pecar y Dios me va a perdonar? It doesn't say anything about God. No se trata de poner en duda la promesa de Dios, It says something about that man. sino de poner en duda quién es ese hombre realmente. If you want to go do that, Si quieres hacer eso, God will let you. Dios te va a dejar que lo hagas. Just don't complain Pero después no te quejes when you get what you want. cuando las consecuencias te alcanzan. Don't complain about the consequences No te quejes de las consecuencias that you create for your life. que creaste tú para tu vida. And where's your heart? Pero, ¿dónde está tu corazón? Because if you're asking that question, Porque si estás haciendo esa pregunta, maybe you better check yourself out examinate a vos mismo si de verdad Cristo está en ti. and figure out whether you're really a Christian or not. Pregúntate, como dice 2 Corintios 13:5, si de verdad está Cristo en ti. Because it says something about your heart, not about God. Porque la pregunta refleja mucho de lo que hay en tu corazón, no en el corazón de Dios. Question. Preguntas. ¿Existe una diferencia entre vivir en pecado y pecar? Según el texto ahí dice, ¿cómo viviremos aún en él? Vivir en el pecado como pecar, digamos que es tal vez lo que, de la forma en que a veces uno entiende para explicar este versículo, la diferencia entre vivir en el pecado y pecar. Okay. Is there any difference between living in sin and sin by itself? Okay, because Talking about the habits. yes. I will deal with this in a little bit more in detail as we talk about other issues. En la medida en que vayamos abordando otros aspectos, voy a ir aclarando la diferencia entre lo que es vivir en el pecado y el hábito de pecar. But I have a Christian brother who put it this way. Pero tengo un hermano en Cristo que me lo planteó así. A non-Christian Un no cristiano, no creyente, leaps into sin. Jumps into sin. no, salta, se sumerge en el pecado, se sumerge en el pecado And loves it. y lo ama, A Christian como un chanchito en el lodo. Los cristianos lapses into sin caemos en el pecado and loathes it. y clamamos por salir. Sí, no lo amamos, sino que deseamos salir de él. Anhelamos salir de él. The difficulty in some of our practical theology La dificultad que puede haber en nuestra teología práctica o en nuestra práctica teológica is every single one of us in this room es que todos y cada uno de nosotros en este salón have made a deliberate choice hemos elegido to de manera disobey God. consciente
hemos elegido conscientemente desobedecer a Dios en algún momento. at some point in our life. En algún momento de nuestra vida. Ha sido una elección libre y consciente. Hay algo importante, bueno, ya vemos la mayoría de predicadores, hay algo importante que mucha gente no cree. A lot of things, a very important thing that a lot of people don't believe. Y debaten de si peca mucho o peca poco. They discuss about if we sin a lot or we sin less. It's about the number of sin. They discuss more about the number of sin, if it is too much or is less. Pero la escritura dice But cuatro the versículos scriptures say muy importantes que Él llevó nuestros pecados that he took all our en la cruz del sins Calvario. to the cross. Isaías 53:6, And Isaiah 53:6, 1 Pedro 24 First of Peter 2:24, y también, lógicamente, Isaías 53, también 13. and Isaiah Y el 53. último que me gusta mucho, hermanos, And the last one that I like, Isaías 38:17. Isaiah 38:17. 38:17, donde dice 38:17, where he says Isaías que alaba a Dios porque llevó tras sus espaldas that he loved God Todos- because God took todos sus pecados. all his sins. Por lo menos yo sí lo creo que Él llevó todos mis pecados. Personally En la believe cruz that he del took Calvario. all of my sin to the cross. Well, I got good news for you. Y yo tengo una buena noticia para usted también. He took all of your sins to the cross, Él llevó todos nuestros pecados, whether you believe it or not. lo creamos o no. Esa es la buena noticia. Eso sí es buena noticia. Sépalo o no sépalo. Si lo quiere creer o no. Amén. Why is it so hard for us ¿Por qué no es tan difícil that God would actually love us de this que much? Dios nos amó tanto como para llevarse todos nuestros pecados? We always want to add something to what Siempre God queremos did, añadirle algo a lo que Dios ya hizo, ya consumó. as if we can improve it. Como que si nosotros pudiéramos aumentarlo o añadirle algo o mejorarlo. If you want to have an excuse to sin, God will give you it. Si queremos tener una excusa para pecar, Dios nos la va a dar. It's stupid, Es estúpido el querer hacerlo, but if you want pero it, si lo queremos hacer, you have a will. tenemos la voluntad. Dios nos ha dado voluntad. Now, we will talk about the other side of the equation, Vamos a hablar de la otra parte de la ecuación o de la otra cara de la moneda, and that's how do we help people get out of repetitive sin. que es cómo ayudar a las personas a salir de pecados que se repiten. Because we do not want to leave people in sin. Porque no queremos, ¿verdad?, dejar a nuestros hermanos en el pecado, ni estar nosotros, ni quedarnos nosotros. Our purpose is to help them grow out of their Nuestro sin. propósito es ayudarles a crecer y a salir del pecado que nos asedia. But I believe Pero yo creo that God has so solved the sin problem que Dios ha resuelto de tal manera el tema del pecado between me and Him. entre Él y yo, His primary focus que su enfoque principal de Dios is not about getting sin out of my life. no es el de quitar el pecado de mi vida. His primary focus Su enfoque principal is about growing me es el de tratar de hacerme crecer, madurar into spiritual maturity, espiritualmente, into the image of Christ. a imagen de Cristo. Because when I grow in spiritual Porque maturity, cuando yo crezca espiritualmente y madure espiritualmente, what happens to sin? ¿qué sucede con el pecado? Como cuando la luz entra en la oscuridad. Every single one of you in this room Todos y cada uno de nosotros en este local know a person conocemos a una persona who has gotten some kind of sin out of his life. que se manifiesta el pecado en su vida, de alguna forma de pecado en su vida, But they have never grown to maturity. pero no ha crecido en madurez And they are miserable, judgmental people. y se sienten miserables y prejuiciosos, criticones de las personas, de los demás, por su propia condición. They're always judging other people Siempre who have están juzgando a problems. otros porque detrás de eso esconden su propia
miseria. Because I conquered it, why can't you conquer it? Porque tú eres vencedor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser yo vencedor? Entonces nace la envidia. Because they beat a sin, but they never grew. Porque se apartaron, lograron suprimir el pecado de su vida o la práctica del pecado, pero no crecieron espiritualmente. Y el punto es crecer espiritualmente. God wants to grow us into being different people. Dios quiere que crezcamos para ser diferentes a lo que somos. We are to be different from the rest of the world. Debemos de ser diferentes al resto de la humanidad. God's grace. Por gracia de Dios. What we've actually been talking about Lo que hemos hablado, is what we call legal forgiveness. de lo que hemos hablado es lo que llamamos el perdón legal. Este es el perdón legal. I had originally planned to do this tomorrow, Originalmente había planeado hacer lo siguiente mañana, but we've changed. pero lo voy a cambiar por la pregunta que... So if you will open Así que si abrimos the handout that I gave you, el folleto que nos entregó, a few pages in, you will find a chart that looks like this. en las primeras páginas vamos a encontrar una hoja. It's about 5 pages in. Cinco páginas después del principio. You'll Sí. find a chart Sí, that looks bien. like this. Ahí. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Hay alguien que le falte? He needs a handout. No. I think he needs a handout. A él le faltan, sí. Sí. Yes. On the left, let me explain the symbolism of the pig. Permítanme explicarle el simbolismo. Si, por favor, presten atención, voy a explicarle el simbolismo. The dark black line Esta línea negra que está aquí a la, ¿qué sería? La izquierda. A la izquierda de ustedes, a la derecha mía. Esta. everything to the left of that line Todo lo que está a la izquierda de esta línea gruesa acá. represents death. Todo lo que está a la derecha sería de mi lado representa la muerte. Aquí este lado. Everything to the right of the line Y todo lo que está a la izquierda de ustedes, aquí este lado, represents life. representa vida. Ahí lo dice, vida, y el otro lado muerte. The triangle represents God. El triángulo representa a Dios And the big black circle y el gran círculo negro, el gran círculo, este rectángulo, the big black, everything inside the big black todo circle lo que está aquí en este rectángulo negro means we are in fellowship with God. simboliza o ilustra nuestra comunión con Dios. If you're outside of the black circle, Si estamos fuera del círculo, del rectángulo este negro, you're out of fellowship with God. estamos fuera del compañerismo con Dios, de nuestro caminar en comunión con Dios. And we will explain more of this as we go. Vamos a aclarar un poco más de esto en la medida en que vayamos conversando. The place